Muy buenas noches. Como cada miércoles a esta hora, de 21 a 22, por esta radio, la radio de la UNSA, comienza el programa Ateneo en el Aire, un programa en el que hablamos de actualidad política, cultural, social, de nuestra patria, de nuestra región. Me presento, mi nombre es Fernando Tilca, soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA y también, trabajo en el INENCO. Están dos de los integrantes, además de mí, en este momento. Una es Georgina Parpagnoli. Sí. Hola Fernando, buenas noches. Georgina es columnista a cargo del bloque de cultura. ¿De qué vas a hablar hoy, Georgina? Hoy voy a hablar de la memoria, pero no de la memoria, sino de los soportes culturales de la memoria. Bien. Y también está Alejandro Gravanago. Alejandro es médico, es escritor, así que ¿de qué vas a hablar vos, Alejandro? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Georgina, a los compañeros de la radio. Hola, Ale. ¿Qué tal? Saludamos a los compañeros de Ateneo Pueblo, saludamos a la audiencia en esta noche fría de Salta. Vamos a hablar de tres temas que parecen separados, pero responden a una misma lógica. La crisis de los propósitos, la derecha y sus consecuencias, y la movilidad ascendente y el desplazamiento de los sectores medios. Bueno, qué tema, ¿eh? Bueno, saludamos de presentarme. Georgina es actriz y es... Dentro de las artes escénicas he recorrido casi todo. La dramaturgia, la dirección, la producción, la docencia, etcétera, etcétera. Bien, perdón por No, olvido. no, simplemente es revalidar mi presencia aquí. Muy bien. Bueno, saludamos también y agradecemos a Gonzalo y a Gloria, que son el operador y la editora de la radio. Y para aquellos oyentes que quieran hacer alguna pregunta o alguna observación sobre los temas del programa, pueden enviar mensaje escrito al WhatsApp. Ahora doy el número: 387-513-7531. Repito, 387-513-7531. Bien, el programa de hoy lo vamos a comenzar con lo que va a decir Alejandro ahora mismo. Bueno, gracias, Fernando. Elaborando el temario para este miércoles, surgieron, como decíamos anteriormente, tres enfoques: la crisis de los propósitos, la derecha y sus consecuencias, la movilidad social ascendente y el desplazamiento de los sectores medios. En principio, parecían distintos temas, pero al desarrollarlos, se vio que todo eran causas y consecuencias que se retroalimentan. La claudicación de los propósitos, el pensamiento y accionar de la derecha y el individualismo de los sectores medios son el signo, como médico podríamos decir, patognomónico de estos tiempos, de este primer cuarto del siglo XXI. La crisis de los propósitos del hombre común puede mostrarnos a nosotros mismos en la situación de un hombre de oficio incumplido, de un profesional desapegado a su vocación y cada vez más monetizado, al maestro docente fastidiado. Estos propósitos, puestos en crisis, causan palpables problemas en la comunidad y la degradan. Pero hay un propósito que, puesto en crisis,
generan un verdadero despropósito. El despropósito del hombre público. El hombre público, gobernante, legislador, juez, que defrauda y traiciona, se convierte en un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que falsea su misión. Dante Alighieri, político, escritor, poeta del Renacimiento, allá por el siglo XIII, XIV, en la Florencia de Italia, nos puso y nos explicó en la Divina Comedia que el fraudulento y el traidor tiene como destino el 9º círculo del infierno, el peor de los lugares, donde se sufre el inmenso frío. ¿Por qué? Porque traicionar y defraudar es un daño calculado que se hace sobre seguro, que se hace sobre la confianza. En caso del hombre público, se hace sobre la confianza del pueblo. El decir y el hacer de la derecha nos corroe hasta el tuétano. La derecha corroe el espíritu. La derecha torna el espíritu egoísta, indolente, absurdo, cruel. En su diatriba, la derecha deja tirada a un costado del camino a las grandes mayorías, mientras se va apropiando de lo que es de todos. La derecha es implacable, se apropia del subsuelo, se apropia del agua, se apropia de la tierra, de los presupuestos públicos, de la energía, de los combustibles, de la comunicación y de los transportes. El discurso de derecha se mete debajo de la piel del hombre y lo transforma a este en una bestia. El neoliberalismo es la doctrina que da encarnadura a la derecha y se transforma al hombre en el pequeño burgués de nuestros días, ya señalado desde la Revolución Francesa. Un ser, ¿qué es el pequeño burgués y el gran burgués? Un ser insaciable, porque genera inseguridad, violencia, ocupación de territorios y en un extremo, la guerra. La guerra en manos del imperialismo. ¿Cómo fue que nos pasa? ¿Qué nos pasó? Que un valiente y animoso joven de barrio, con un título universitario, o un negocio o un emprendimiento más o menos en marcha que le funciona, pasa a creerse un Elon Musk, un CEO de BlackRock o un príncipe de las arenas petroleras? ¿Cómo fue que la movilidad social ascendente dio carnadura a este pequeño burgués desclasado, pretencioso y desconsiderado? La movilidad social ascendente dio lugar a este producto social porque teme, es un ser temeroso, teme volver al lugar de donde vino. Pues sepa el pequeño burgués que su situación será más estable cuanto más robusta sea esa pequeña burguesía. Sepa el pequeño burgués, el ascendido, que su estabilidad en el andamio depende del bienestar del trabajador. Sepa el ascendido que la fuerza del trabajo es la que compone un mercado interno pujante y que ese mercado interno pujante se sostiene en el tiempo y en la historia con un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado soberano,
un Estado con control de los componentes estratégicos, el componente financiero, el comercio exterior, la producción alimentaria, los recursos no renovables. Sepamos quienes comemos todos los días y dormimos bajo techo, que la escuela, la universidad, el hospital y el mar de oportunidades depende de un Estado fuerte en manos de argentinos con firmes propósitos. Sepamos la clase media aspiracional que tras el espejismo de los viajes intercontinentales, de los buenos autos y de las viviendas sobredimensionadas, se puede ir el bienestar de las futuras generaciones. Sepamos que sin amor por la patria, sin una comunidad solidaria, no hay destino, que no hay agujero en el mundo para ir a merecer lo que no se sostuvo en la propia tierra. Deje el medio pelo jaurechiano de alentar el exilio y comprometerse. La clase media debe comprometerse con la vida pública, con el destino común. Debe entender esto la clase media, porque la derecha engaña, la derecha confunde y oculta. Las virtudes de la vida comunitaria son ocultadas tras el fomento del individualismo. Este individualismo transforma precisamente al individuo en una gacela sentenciada, corriendo por la llanura hacia la nada, hacia la muerte. La clase media, intoxicada de discurso antipatriótico y oligárquico, no se pondrá a salvo, se hundirá en la ciénaga del egoísmo y de tanto miedo a perder su seguridad, acabará por perderla. Estamos en una bisagra de la historia. La integridad nacional está en riesgo. Es la hora en que el hombre y la mujer, con propósito, se empodere en las instituciones y haga de la democracia un medio para la justicia y para la paz. El discurso de derecha es exconservador, porque esta derecha es destructora y retrocede en los derechos adquiridos. Colonizó la política, la ideología, la cultura y lo peor, la derecha colonizó los espíritus. Un espíritu domesticado por el poder, concentrado local y global. En el Estado es el estado de máximo riesgo. Sacudámonos del confort que otorga el fingir demencia. No será haciéndola del avestruz, de esconder la cabeza, que llegaremos a buen puerto. Si el barco se hunde, todos los navegantes seremos náufragos. Nuestra patria es sagrada, nuestro destino de grandeza. Nuestros próceres lo dieron todo y hoy no debemos ni podemos quedar reducidos a un conjunto de menesterosos a los cuales los mobileros de esos medios de derecha le detienen el paso para preguntarle: ¿llega fin de mes? Con la gracia de Dios, vayamos hacia las plazas y los parques, hacia las calles y las avenidas. Vayamos hacia el hermano, porque si un mundo peor acecha, un mundo mejor es impostergable. Muy bien. Bueno, cuántas cosas, cuántas verdades. Quiero darle la bienvenida a otra de las integrantes del programa, Ana María Lamagni, Nani, más conocida por Nani. Me gustaría, Nani, que te presentes vos misma. Hola, Nani. ¿Cómo están? Hola, Nani. Bueno, buenas noches a todos. Soy docente, creo que eso me define. Y soy feliz egresada de esta hermosa institución pública, a la que hay que defender y de la que estoy muy orgullosa. Bueno. Quería preguntarle algo, Alejandro. ¿El ascendido lo podemos asimilar al impune
discursivo de la emisión pasada. El ascendido puede ser lenguaraz o no. Puede ser más o menos taimado. Lo peor que hay es de conocer los orígenes, desconocer de dónde venimos. Cuando alguien sube el carro, debe tender la mano y subir al que quedó abajo. Ya. No pisarle la mano para que no suba. En ese egoísmo es que tenemos en riesgo los 47 millones de argentinos y la América Latina toda, Claro. desde México hasta Tierra del Fuego. Hay que entender, es preciso no hacernos los tontos. Hay que entender sobre política internacional y, como decía Perón, la política fundacional es la geopolítica. Sí, estaba pensando en una de las tantas cosas que dijiste, Alejandro, lo de que para el traidor está reservado el Noveno círculo. noveno del infierno. círculo del infierno. ¿Y cómo se habrá alimentado ese noveno círculo, ¿no?, de traidores a nuestra patria a lo largo de los años? Es tremendo, pero cada oración, cada frase que decías da para pensar en lo que está pasando actualmente y en lo que pasó en muchos periodos de nuestra historia. Cíclicamente. Así es. Podemos, en los hechos fundacionales, en la primera campaña al norte a cargo de Castelli y González Balcarce, ya el saavedrismo, muy cómodamente acomodado en Buenos Aires, y los jóvenes doctores vilipendiados mucho en esta zona del norte de nuestro país, habían venido a caballo hasta el Alto Perú a dar la batalla de Suipacha, y allá ya estaban conspirando contra la Revolución de Mayo y embarcando a Moreno hacia la muerte. Claro, recordemos que el Alto Perú era en esa época lo que es hoy Bolivia. Potosí como cabecera. Así es. Bueno, ¿quieren decir algo sobre esto? Porque hay para hablar todo un programa, No. pero si no, yo he traído algo que tiene que ver con los traidores. Sin ninguna duda. Y es algo sobre la privatización de Somisa. ¿Y les parece? Sí, nos queremos escuchar. Claro, Bueno. estamos atentos, Fernando. ¿Qué fue Somisa? Significa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. Allá por la década de 1940 había una fracción del ejército de Argentina que quería impulsar la fabricación de armamento propio aquí en el país mediante la puesta en marcha de una fábrica de acero en el país. Bueno, tal es así que Altos Hornos Zapla comienza a producir arrabio, que es el acero, el hierro fundido, en 1945. Bueno, y en 1946, uno de los generales que merecen todos los homenajes, como el general Sabio, presentó un proyecto de ley estableciendo el Plan Siderúrgico Nacional y planteaba la creación de Somisa. Recordemos que Perón asume en junio de 1946. Bueno, ahí es cuando Sabio presenta ese proyecto de ley y fue promulgada esta ley en 1947. En 1952, Somisa se convierte en una prioridad de la política oficial. En esa década de 1950 comienzan a instalarse en nuestro país grandes fábricas metalmecánicas para la producción de motores, automóviles, locomotoras y aviones. Recordemos que ya se había fabricado la primera locomotora íntegramente en Argentina y que comenzó a andar en 1949. Uh-huh. Bueno, en 1954 se pone en funcionamiento la primera planta de Somisa en Ramallo, provincia de Buenos Aires, con una producción de 250.000 toneladas de acero por año. Luego, ¿a quién abastecías? Al mercado interno, a la industria de la construcción, automotriz, la industria de la línea blanca, que es la fábrica de
de heladeras, de lavarropas, a la fábrica a la industria de maquinaria agrícola. Además, se exportaba acero a México y a Brasil. Bueno, la producción de acero en los nuevos hornos, luego ya de la segunda planta de Somisa, se realizó el 5 de mayo de 1961. La planta lleva el nombre de General Sabio, o llevaba. Por eso muchos consideran a ese día, el 5 de mayo, como el día del acero argentino. Bueno, la planta General Sabio, tal como fue concebida originalmente en su primera etapa, quedó completada entre los años 1962 y 63 y trabajó durante varias décadas muy bien, generando mucha ganancia para el Estado argentino, una fábrica del Estado Nacional. Tenía una capacidad de 632.000 toneladas por año de acero, ya en la década de 1960. Y ocupaba un montón de mano de obra. Claro, había para el año 1990, tengo anotado aquí, 15.000 trabajadores. Qué bárbaro. Trabajaban dice, a mediados del año 1990. Bueno, y hablando de traidores, recordemos que había asumido a mediados del año 1989 la presidencia de la Nación Menem. ¿Sí? Bueno, entonces decía que a mediados del año 90 había 15.000 trabajadores, digamos para julio de 1990. Para diciembre de ese mismo año ya quedaban 11.300 trabajadores más o menos. Y bueno, Somisa, su producción generaba muchas divisas para el Estado argentino, pero Menem ordena la privatización de Somisa. Entonces no era fácil justificar la privatización de una siderúrgica con tecnología de punta y que funcionaba muy bien. Entonces lo que hacen, entra el señor Cattaneo, como Juan Carlos Cattaneo, a asumir la jefatura de Somisa, y luego Triaca, y lo que hacen es, echan trabajadores. Entonces en menos de un año se queda con 5.000 trabajadores de los 15.000 que tenía Somisa, pero no contentos con eso, logran que la planta tenga un déficit de más o menos $1 millón por día. ¿Cómo hacen eso? Y la jugada fue esta, la principal jugada. Esta pérdida estuvo asociada, digamos, a la exportación de productos siderúrgicos, pero no al precio que se venía vendiendo, sino que el precio lo bajaron y le cobraban el 10% de su valor. La hacen trabajar a pérdida. Exactamente. Claro, entiendo que son decisiones, no son errores, porque es la eterna estrategia de justificar las privatizaciones de empresas que son fundamentales para el Estado Nacional, que es lo que pasa claramente con el tema de los trenes, claro. Hacer que funcionen mal. Claro, sí, es una decisión política. Y esto de hacerle perder plata es para poder justificar la privatización. ¿Y quién lo privatiza, ¿cómo? ¿Quién compra? Ya te digo ahora, lo compró Techint, o sea, Paulo Roca. Bueno, finalmente se vendió Somisa al precio del 10% de su valor. O sea, el Estado Nacional prácticamente le regala Somisa a Techint. Coimas mediante. Seguramente. Bueno, el proceso final de la privatización fue encarado por María Julia Alzogaray, que era la interventora. Somisa entonces pasó al grupo Techint, que enseguida fue rebautizada como Siderar, y hoy en día se llama Ternium Siderar. Está en Ramallo, provincia de Buenos Aires, y es una siderúrgica que tiene tecnología de punta, una gran siderúrgica argentina. Pero esa es la historia. Pero continúa una privada. Una gran siderúrgica privada. Claro, es privada. Siempre Somisa utilizó la mejor tecnología, siempre funcionó muy bien, salvo ese año que la destruyeron a propósito para privatizarla,
seguía dando ganancia. O sea, si hubieran vendido al 100% lo que producía al costo real, nunca hubiera dado pérdida. Con lo que decís, Fernando, se puede inferir que esa empresa que fue solventada por los fondos públicos, desarrollada por la inteligencia nacional, que producía insumos difundidos que sirven para multiplicidades de otras subindustrias, fue privatizada con un mercado interno cautivo y con caminos de exportación ya abiertos por la propia República Argentina. Claro, así es. Bueno, es la amarga historia de Somisa, como también de otras grandes empresas estatales que fueron privatizadas y que se están haciendo ahora también, ¿no? Sí, quiero traer a colación que hoy, en el Congreso de la Nación, la Cámara Baja aprobó esta ley hojarasca, que es un nombre tan lindo por otro lado, pero claramente el oficialismo la presenta en el sentido de barrer, las hojas, bajo excusa de que son leyes caducas, anacrónicas. Claro, cuando se barren muchas cosas juntas, ¿no? Es posible que haya muchas leyes caducas. Yo había escuchado en algún momento que, por ejemplo, seguía vigente la prohibición de ir por la calle Florida en Buenos Aires sin galera, tipo de cosas así. Pero junto con estas cosas vetustas, hay cosas muy importantes y la oposición está denunciando que claramente es un proceso de desnacionalización. Hablando de esto, de lo cíclico, ¿no? Y de las privatizaciones, la ley hojarasca, que además tengo que decir algo, la presenta el señor Sturzenegger, que lamentablemente también cíclicamente lo hemos tenido en nuestra historia política, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación y Aniquilación, diría yo, del Estado. Es una cosa que me parece infame que desde el Estado se arme una estructura estatal para desarmar el Estado. Sí. Quiero decir, perdón, ya termino, que con esto, entre varias cosas que se deroga la ley 21.778 que regula los contratos de exportación y exploración de hidrocarburos. Pensemos en nuestra gran empresa de bandera YPF y que en realidad el manotazo que se está dando con estas leyes ómnibus que evitan discutir ley por ley, que se deroga como ya nos ha pasado con la famosa ley bases, es que se llevan puestos cosas fundamentales que tienen que ver con la soberanía. Y en este caso el foco es desregular, que en realidad es sacar el control del Estado, es facilitar la privatización de empresas estratégicas. Me parece que ahí mencionó a alguien más para el 9º círculo, ¿no? Sí, yo creo que lo tiene ganado varias veces porque cada actuación ya tiene ganado un lugar en ese lugar, ese infinito lugar del infierno donde deberían ir estas personas para no reaparecer de nuevo, otra vez a hacer daño. Esta vez hablamos de Sturzenegger, lo aclaro. En la emisión anterior, ¿te acordás que hablamos de la ley hojarasca justamente referida a lo que al tema del teatro, Sí. ¿cierto? Que Sí. la desregulación al considerar sacar el teatro como una actividad cultural de importancia. Son 70 las normas que deroga esta ley, en las cuales algunas, como bien decís vos, hay cosas ridículas del siglo pasado o del siglo anterior al siglo pasado, pero digamos en ese arrastre, ¿no es cierto?, lo que hay es una clara intención de favorecer negocios, de regular y desnacionalizar, como dice Nani. Bueno, para un próximo programa estaría bueno preparar sobre las cosas buenas de nuestro país, que hay muchas. Claro. Y ya voy a ver si lo hacemos para el próximo o alguno más adelante. Bueno, hay cosas buenas Hay, para decir. pero Yo tengo muchísimo a cosas lo largo buenas para decir. de nuestra historia. Bueno, vamos a escuchar un tema musical Sí. y luego vamos a la tanda. El tema musical es algo que propuso Georgina, que se llama El Amanecer, tocado en red. Ujú. Así que, adelante.
Muy bien, continuamos con el segundo bloque de este programa que se llama Ateneo en el Aire. Bueno, voy a reiterar el número de WhatsApp por si algún oyente quiere enviar alguna pregunta o algún comentario. Es 387-513-7531. Bueno, dicho bien rápido, ahora un poco más lento. 3875-13-75-31. Bien, en este bloque, Georgina va a desarrollar... porque Georgina, ¿querías hablar algo del tema musical? Lo que escuchamos, que se llama El Amanecer, es un son de Ramón Gutiérrez Hernández y Laura Rebolloso Cuellar, que está grabado al estilo de tocado en red, con la participación de Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomí, Jorge Van der Mole, Pipi Piazzolla y otros 60 músicos. Uh-huh. O sea que es un tema comunitario y además con una letra muy alentadora y muy bella. ¿En red significa que no se juntaron? No se juntaron, claro, sino que fueron... Es muy difícil armar eso, uh-huh, pero hay instrumentistas, si ven el video, hay coros de niños, hay coros de adultos, hay instrumentistas, cantantes, recitadores, es fantástico. Bien. Un trabajo colectivo. Estábamos conversando recién mientras nos sacaban la foto para la propaganda del programa, que en próximos programas vamos a buscar temas que sean muy lindos, muy buenos, que han ocurrido en nuestro país, para no estar siempre tirando pálida, pero las pálidas hay que conocerlas, conocer la historia para no repetir los malos momentos, que lamentablemente estamos repitiendo, ¿no? Pero bien. Bueno, Georgina. Sí, el tema que yo quería tocar hoy es el tema de la memoria, pero no la memoria, porque es un tema tan vasto como el mundo, sino de los soportes culturales de la memoria, que son cómo es que la memoria, digamos, se registra, se continúa, se puede consultar, se puede reconstruir. Sabemos la escritura, los documentos públicos y privados, las fotografías, las grabaciones, los videos, el cine, las obras de arte, los monumentos, las efemérides, los rituales. Pero reflexionando sobre eso, yo pensaba también que hay un tipo de memoria que está menos valuada, sobre todo en Occidente, que es la memoria de los mayores, ¿no? Poco escuchada, tampoco poco producida, porque no es apreciada en general por las nuevas generaciones. ¿De los mayores? De los mayores, de las personas mayores, de los ancianos, de nuestros antecesores, que en este momento es muy poco escuchada, porque la juventud parece que nació de un repollo. Es más, hemos llegado a la parábola de que las generaciones nuevas le bajan línea a las generaciones anteriores. Es un problema no de toda la juventud, pero es un problema serio, la no valoración o validación de la experiencia anterior. Que eso está fomentado, además, está fomentado por los bloques de poder que trabajan ardorosamente sobre la tergiversación o el bloqueo de la memoria para producir esta población acrítica, sujeta a la inmediatez y dependiente. Claro, yo iba a decir un poco cuando hablamos de la juventud de alguna manera, no toda también, como vos dijiste, pero es como la manifestación de lo que en realidad está sucediendo como un proyecto, ¿no? De desmemoria. Un proyecto de desmemoria que de nuevo decimos no es inocente. Por ejemplo, ya que hablaste de manifestación y de juventud, en esta última marcha en defensa de la universidad pública, hubo muchos jóvenes, sobre todo he visto fotos de la marcha en Buenos Aires, que era impresionante. Sí, hay un despertar, ¿no? En cierto sentido, que aparece cuando se vulneran directamente los intereses de la juventud, lo cual, digamos, no es la misma convocatoria que tiene la marcha de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Ojalá los jóvenes se sensibilizaran y estuvieran ahí defendiendo la marcha y los beneficios de la gente mayor. No hay un buen respeto, no lo hay.
Y además está fomentado, no voy a reproducir los insultos y la desvergüenza con que ciertos gobernantes se han referido a la clase de jubilado o a los mayores. Parece haber un reflujo de la marea en la tanda de jóvenes, y por poner a un número arbitrario, parece que de 24 o 25 años para abajo empieza a haber un recrear ideológico y espiritual que Qué empieza maravilla. a resistir el modelo neoliberal que nos dejaron las dictaduras y en nuestro caso Argentina, como recién mencionaba Fernando, el menemismo. Yo no quiero dejar de mencionar otro soporte de la memoria, que es la memoria de la tierra. La tierra que pacífica y tranquila cobija sus indicios, sus vestigios, esperando que la caven. Por ejemplo, las manos dedicadas, pacientes y heroicas de los antropólogos forenses que la cavan hasta descubrir los huesos cuya memoria es inobjetable. El registro de los huesos es inobjetable. Hay un video, que yo siempre hablo de él, de Patricio Guzmán, un videasta chileno, que se llama Nostalgia de la Luz, en donde Guzmán muestra, el observatorio astronómico del desierto de Atacama, uno de los más importantes del mundo, y al mismo tiempo habla del suelo. ¿Qué es lo más importante, el desierto o el observatorio? Las dos cosas. Sí, es verdad. Porque el Hay un desierto... observatorio ahí que es uno de los más importantes. De lo más importante. Entonces habla también de la condición seca y salitrosa de la tierra del desierto. Entonces dice, habla por un lado, muestra el contraste entre los astrónomos mirando y escudriñando el cosmos y las madres con sus palas cavando en el desierto de Atacama para buscar los cadáveres petrificados de sus hijos desaparecidos. Es muy... Desaparecidos durante la dictadura De Pinochet. Hay una matanza en la escuela de Santa María, si no recuerdo mal. Santa María de Iquique, que está, hay una canción muy hermosa. La Santa María de Iquique. Y ya que, perdóname la interrupción, es necesario plantear los hallazgos de la memoria en el campo de la Perla en Córdoba, reciente. Sí. Te lo dejo el tema a vos. Después de 50 años se han encontrado restos, que ratifican que ese fue un cementerio común para los desaparecidos de Córdoba. Y primero un campo de concentraciones, claro, de tortura. Hablando de cosas positivas, en Salta está el Archivo Histórico de la provincia, que es una institución que por ahí no se conoce a fondo, poco consultada en cierta medida, pero que empieza a tener una gran relevancia, que está ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Provincial, en Belgrano y Sarmiento. Y respecto de lo que contiene ese archivo y del funcionamiento y del servicio que brinda a la comunidad, me comuniqué con Paula Bertini, que es su directora, y le pedí si podía contarnos tanto qué es lo que alberga el archivo como qué servicio brinda a la comunidad salteña. Escuchemos lo que nos dice. El Archivo Histórico de la Provincia de Salta es el organismo encargado de conservar y dar acceso a la información contenida en los documentos que produce la Administración Pública Provincial. El primer documento que custodia es del año 1583, es decir, un año posterior a la fundación de la ciudad. Posee documentación de gobierno que nos permite atravesar la época colonial, la independencia y la instancia de formación del Estado, documentos del registro civil desde su creación en 1890, con actas de nacimiento, matrimonio y defunción de Salta Capital y otros municipios, los protocolos notariales en los que podemos leer las transacciones entre privados, pero también desde el Estado, incluyendo escrituras que dan cuenta, por ejemplo, de la venta o libertad de esclavos, de las expropiaciones de tierra a favor de las industrias, de los litigios con las comunidades originarias. También tenemos expedientes judiciales, civiles y penales en los que encontramos sucesorios, testamentos, pero también el marco de derechos de mujeres y trabajadores, por ejemplo. Hace poco hemos procesado el Fondo Consejo General de Educación
en el que se cuenta la historia de la educación en la provincia, la apertura de escuelas, los planes de estudio, cómo estuvieron atravesadas por las pandemias, la gripe española, el paludismo, el cólera. Además cuenta el archivo con una colección bibliográfica especializada en historia de Salta y de la región. A lo largo de su historia, que comienza en 1943, recibió además donaciones de fondos personales, familiares e institucionales por fuera de la documentación oficial. Por lo general, esos documentos son fotográficos y audiovisuales, fílmicos y sonoros. Y constituye una de las riquezas del archivo porque mientras el relato oficial registra una parte del devenir histórico, estos documentos completan ese rompecabezas que evidencia la diversidad de prácticas sociales, históricas, políticas, culturales. De la mano de estos donantes particulares recibimos pequeñas historias que cuentan quiénes somos y terminan de armar ese entramado más complejo que el que cuenta el relato oficial. Documentos que hacen a la práctica artística, a los registros televisivos, los programas radiales, los trabajos de campo de investigaciones. Hoy el archivo, en la era de la hiperinformación y la circulación de datos indiscriminado por todos los medios, juega un rol fundamental porque sus documentos son huellas tangibles de la historia. Sirven para reconstruir, para interpretar, para historizar, pero también son garantía de derechos, de identidad y de propiedad. Para que el archivo cumpla con su misión es fundamental saber qué tenemos, describirlos, catalogar esos fondos, clasificarlos y dar acceso a la ciudadanía. Sin ese acceso, la labor del archivo como una puerta de acceso a la información no se cumple. Cualquier ciudadano puede consultar los documentos presentándose en el archivo con su DNI e incluso haciendo consultas remotas a través de nuestras redes o nuestra página web. El desafío de los archivos a futuro creo que es trabajar con la guarda de los documentos electrónicos que hoy se producen. Si no seleccionamos y guardamos, las generaciones futuras no van a tener fuentes de información para leer este presente. Es decir, si hoy la documentación que se produce en la administración pública entre particulares, las instituciones, los emprendedores, los centros culturales, no guardan la documentación que están produciendo, no vamos a tener fuentes genuinas de investigación hacia el futuro. Bueno, muy bueno. Yo quería de paso mencionar que ahí en el archivo trabaja un amigo, un compañero, Federico Buistas, en el edificio del complejo bibliotecas. Yo lo que quería agregar es que ellos periódicamente hacen una exhibición de algún tipo con algún tipo de temática de archivos. Por ejemplo, acaba de bajar una exposición que yo la vi, que fue muy impresionante, de fotografías que se hicieron en conjunto con el Archivo de la Provincia, el Archivo de la Nación y la desaparecida Secretaría de la Mujer. Sí. Desaparecida. Y sí, donde se muestra... Qué asociación de palabras, desaparición de la mujer. Y sí. Bueno, no ahondemos, pero es bastante simbólico. Y esas fotos que mostraban la función de la mujer, de las mujeres, históricamente en su función de cuidadoras, ¿no? Entonces mostraban fotos antiguas de las mujeres cuidando como enfermeras, como a los orfanatos, las monjas cuidando a los niños expósitos. O sea, ponían todas juntas, daban cuenta de ese rol que estuvo históricamente y simbólicamente destinado a la mujer, la función de cuidar. El tema de la memoria, me parece fundamental recuperarlo, pensarlo, porque hay como una denostación, ¿no? Me parece que cada vez se socializa más de que la historia no es importante. Me llama la atención cómo está también, es muy en boga esto de las constelaciones, y la gente como que va consensuando que es importante conocer la historia familiar para entender la identidad propia, más allá de que uno adhiera o no a esas prácticas. Pero la historia colectiva es como que no es tan importante. Es un no dicho. Y es muy interesante esto de los registros, desde los archivos, las fotografías, los archivos documentales escritos, lo que has hablado de los huesos, el tema del registro de ADN, que es
Es impresionante. Eso es algo muy bueno de la Argentina. Eso es una bandera de la Argentina si quieren hablar de algo. Pero también todos estos registros hablan de los silencios. Si bien estas fotografías, por ejemplo, muestran a las mujeres en sus roles de cuidado, las voces de las mujeres no han sido las que han quedado registradas, o de los niños, o de los indígenas, de los esclavos. Y es interesante también esa lectura, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que tengamos la capacidad de entender y de mirar el presente con todo esto? Fundamentalmente, dándole valor, no negándolo. Nani, creo que no podemos dejar de decir, hablando de memoria y de mujeres, el rol único en la historia moderna de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Ahí está. Que no por casualidad han sido desconocidas como candidatas y merecedoras del Premio Nobel sí. de la Paz. Ellas que han reconstruido el martirio de los hijos, que lo han reivindicado, que lo han defendido, que los han buscado, que lo siguen buscando, rescataron de la pérdida de identidad. Yo creo que ya son como 130 nietos. Realmente. Perdónale, nunca con la bandera de la venganza. Nunca. Jamás, esto nunca, hay que decirlo. Ni una frase violenta, ni el menor atisbo de odio. Simplemente con la verdad, memoria y justicia, como ellas decían. Memoria vital. Ellas son memoria viviente, digamos. No se las ha podido acallar. O sea que además es mundial también. Su ejemplo es único en la historia. Sí, y lo que se dice es que dentro de 100 años, 200 años, si sigue la humanidad, ¿a quiénes se va a recordar de esta época? Algunos hablan de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, y seguramente a madres y abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. A mí me conmueve solo pensar el comienzo de todo eso y el coraje. El coraje que tuvieron. ¿Cuántos eran? 4 o 5. Al principio. Que empezaron a dar vuelta a la plaza. Y que fueron desapareciendo como Azucena Villaflor en los primeros pasos de la organización. ¿Sí? Una mezcla de valentía y de dulzura que es difícil de encontrar en un solo ser humano. Ahora, perdón, quiero traer también a la mesa el tema de que se ha generado mucho odio también en contra de la institución de madres y abuelas, a pesar de que simbolizan la maternidad, la resistencia, el amor, la justicia, y esto que vos también decías, hablábamos recién de los jóvenes, estoy hilando un poco todo lo que hemos traído a la mesa. Hay un discurso de insensibilidad, de crueldad, que va junto a la mano del individualismo. Esa es la derecha. Porque vos decís, ¿cómo puede odiarse a una madre? ¿O cómo puede despotricarse contra un estado de bienestar? ¿Quién puede? Y sin embargo, se han instalado estos argumentos sin sentido, en realidad, que me parecen insostenibles. Reivindicar la figura de las madres, las abuelas, como se las reivindica en el mundo, y por ahí en Argentina todavía generan resistencia en ciertos sectores que reproducen. El poder mundial hoy guerrero, colonizador y brutal, las niega a nivel oficial. ¿Cómo se niega a una extraordinaria estadista que está presa, es cierto, que es la voz de la mujer argentina, y está presa, entre otras cosas, por ser mujer? Claro. Cristina decíamos, Fernández de Kirchner. Sí, decíamos que hablábamos un poquito de la proscripción de Perón, y hoy Cristina está proscripta, está presa. Más allá de que a alguien le guste o no Cristina, el juicio a Cristina fue una farsa, está presa injustamente. La sentencia no se ajusta a derecho para nada. Es asociación ilícita, porque se supone que tenía que saber que pasaban cosas. Entonces, ¿qué pasaría con Milei ahora y Adorni? O el mismo Sturzenegger, que yo estaba leyendo los argumentos judiciales por los cuales lo eximieron por el tema de la megacausa.
que no tenía Bueno. por qué conocer las cosas Cristina que es el pasaron. símbolo de una democracia renga, de una democracia incompleta. Pero las causas son muy parecidas. O sea, Adorni o Sturzenegger están libres por lo mal que le hicieron al país, y Cristina está presa junto con otros presos políticos por lo que hicieron bien para el país. No, ¿sí? además yo creo que todo lo que estamos viendo acerca de este candombe, ¿no? De las propiedades del señor, del jefe de gabinete y todo lo demás, son distracciones, porque mientras Son la gente, mientras la gente dice, pero viste que el departamento, que esto, no, que los viajes y todo lo demás, por debajo lo que está sucediendo es que venden pedazo a pedazo la Argentina, ¿no? Y que están permitiendo invasiones de toda índole bajo ponche, porque la gente está ocupada en la corruptela, En un lugar de cierto confort. ¿no? sí, o disconfort, ¿no? Pero le metieron en la cabeza a parte de la población argentina de que hay que pasar por esto para dentro de no sé cuántos años ser no sé qué país. ¿Cómo era lo de Es la que luz lo- al final del túnel? Pero ya dijimos la vez anterior que el purgatorio conduce al infierno, no al paraíso. De este Quizá- modelo neoliberal. Quizás para cerrar lo de memoria, a mí me gusta, o no para cerrar, a mí me gustaría mencionar que si bien si es Argentina ejemplo de juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, ejemplo a nivel mundial, eso se sostiene en dos principales columnas. Una es la lucha incansable de los organismos de derechos humanos de Sin Argentina durante décadas, que juntaron pruebas y nunca dejaron de hacer los reclamos que había que hacer. Por un lado, madres, abuelas, pero no solo madres y abuelas, hay muchísimas organizaciones de derechos humanos en cada una de las provincias que han trabajado con esto. Y por otra parte, la otra columna es la decisión política de Néstor Kirchner de tomar a esto como política de Estado, al programa de memoria, verdad y justicia como política de Estado, con lo cual el Estado decidió impulsar los juicios que se llevaron a cabo finalmente, ¿no? Y se siguen llevando a cabo. Antes de que nos vayamos, corresponde a la columna de cultura, hablar de eventos que van a tener lugar Ah, culturalmente, ¿no? Si no, Perdón, después, yo lo único que quiero decir antes de que esto, quiero corregirme, yo hablé de la mega causa y que tiene que ver con esto que decías de los juicios por delitos de lesa humanidad, pero yo estaba hablando del mega canje, por favor. Bueno. Quiero dejar claro. Gracias, Georgie, perdona. no, por favor. Quería decir que el viernes va a tener lugar un acontecimiento teatral importante en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura. Se presenta Habitación Hamlet, que es un espectáculo más que recomendable, escrito, realizado y protagonizado por el actor porteño Pompeyo Audibert, que es una recreación, sí, Macbeth. sí, pero se llama Habitación Macbeth, se Sí, llama no. el espectáculo. Y que es una recreación que él generó en el momento de la pandemia, donde se puso a reconstruir la obra de Shakespeare y donde él hace todos los personajes. Es realmente un despliegue de histrionismo y de capacidad actoral sorprendente. Lo vi en Buenos Aires y Los que puedan ir es muy recomendable. ¿Únicamente el viernes, Georgina? Sí, nada más. A las 21:30 en la sala Juan Carlos Dávalos, De la Casa de la Cultura. la Casa de la Cultura. Y Y- el sábado y domingo va a haber en el Teatro Provincial un evento a cargo del Ballet Folclórico de homenaje a Mercedes Sosa. Ah, qué bien. El sábado a las 21, el domingo a las 20. En algunos lugares figuran las dos fechas, de las dos funcionan a las 21. Averigüen porque está equivocada por ahí la información. Bueno, veremos si podemos escuchar aunque sea un pedacito del segundo tema ¿Cómo no? musical. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles a horas 21, aquí en Radio de la UNSAC, para este programa Ateneo en el aire. Buenas Hasta el miércoles, noches. si Dios Hasta el quiere. miércoles. Chao a todos.